Hoy vamos a tocar un tema muy especial porque va a iluminar nuestro entendimiento para poder comprender mejor las Escrituras con más profundidad. Nos va a dar más confianza y certeza de la fe que fue, en primer lugar, como dices a la palabra de Dios, preciosísima fe. Es una fe preciosa porque es una fe que salva, es una fe que da vida eterna. Los que oyen mi voz me siguen. El que no oye mi voz definitivamente no me sigue, no cree. Una vez el Señor, hablando con los fariseos, le dice a ellos, pues ustedes no me creen, no me escuchan porque no son de mis ovejas. Así que en esta hora voy a enseñar una serie de acontecimientos que se pueden corroborar. Porque si bien es cierto, he enseñado que la historia fue manipulada, que estamos en el ayón, en la era, en la edad, en el siglo del engaño, y es verdad, pero a la misma vez, justamente por esa razón de que el Señor venció, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y Él simplemente está sentado esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, la obra del Señor en la cruz, cuando Él despoja a los principados y potestades y se le da un nombre que es sobre todo, nombre por encima de todo, y ante Él están sujetos todas las cosas, de los que están arriba de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, esa parte la tenemos que tener clara. Entonces, justamente porque Él es el Rey Supremo, Él es el legislador supremo, el que ejecuta los juicios. Entonces, las mismas tinieblas saben eso. Pueden engañar, sí. Pueden manipular, sí. Como dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que se trata es del principio soberano, de que Dios está por encima de todo, y aún las tinieblas tienen que hacer el engaño legalmente. Voy a dar un ejemplo. Está de moda la inteligencia artificial. Cuando estábamos un poco inmaduros en las cosas de Dios, estábamos pues tratando de huir a los montes, escondernos allá en los bosques, porque viene la tribulación, la persecución, la marca y todo eso. Pero Dios, en su bendita misericordia, nos fue mostrando más y más de cerca la verdad, porque Él cumple su palabra. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, la enseñanza, la palabra es de Dios o no. Entonces, el Señor no va a permitir que nos desviemos cuando realmente todo corazón estamos queriendo agradarle y sobre todo deseamos hacer la voluntad de Dios. No hay nada más seguro que podamos tener en nuestras vidas, el deseo y la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Eso nos asegura que no nos vamos a extraviar. Estaba hablando del ejemplo de la inteligencia artificial, y entonces aquí tengo un ejemplo de esto que estoy hablando acerca de la legalidad y de la jurisdicción de las tinieblas, que se tiene que sujetar aún a la ley suprema de Dios. Por eso que en algún momento Poncio Pilatos, que era el gobernador de Judea, como era la fiesta de la Pascua, Herodes estaba en ese tiempo en Jerusalén y eran enemigos. Eran gente que no se llevaba bien. Pero por causa del Señor Jesucristo, porque Herodes se alegró mucho cuando lo llevaron ante su presencia, ya que estaba en Jerusalén en ese tiempo, y Pilatos dijo, bueno, este es de Galilea. Entonces, el tetrarca de Galilea, Herodes, está aquí, así que bueno, llévenselo a Herodes porque yo no quiero saber nada con este asunto. Y Herodes se alegró, quiso ver alguna señal del Señor. El Señor no le respondió absolutamente nada. Y dice la palabra de Dios que lo menospreció y le hizo vestir con una ropa espléndida, o sea, una ropa bella, una ropa de rey. Y entonces esos son los vestidos que se pelearon y se echaron suerte para agarrar esos vestidos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque
Porque la palabra de Dios dice que era de la jurisdicción, o sea, el gobernador Pilatos reconoce la exousia, la jurisdicción. Es una palabra griega que es exousia, era de la jurisdicción, o sea que tenía la potestad sobre. Entonces quiere decir que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, bueno, a esta gente, mejor dicho, en algún momento le dice, bueno, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, porque ya había llegado su hora. Él tenía que cumplir la razón por la cual nació y vino, que era morir en la cruz. Y cuando ya Herodes quería saber de él, o los griegos se acercaron para hablar con él, ya no había tiempo. Aún cuando Pedro le corta la oreja a Malco, se la puso rápido porque tenía que cumplirse las escrituras. Él tenía que ser, como dice la palabra, menospreciado, fue escupido, menospreciado, etcétera. Todo se tenía que cumplir. Y lo que estamos hablando acá es de la jurisdicción de la exousia, que todo tiene que ser legal. Entonces, hablando de la inteligencia artificial, le voy a dar un ejemplo. Hace poco, yo le hice una pregunta a la inteligencia artificial para ver qué es lo que está pasando. Y dije, ¿quién fue el primer papa de la iglesia de Jesucristo? Hice la primera pregunta. De ahí tuve un diálogo como de 7 preguntas y respuestas. Pero la inteligencia artificial me contesta diciendo, en la tradición de la iglesia católica, el primer papa fue el apóstol San Pedro. Y me pone ahí Biblia, dice, perspectiva católica, Jesús nombró a Pedro como base de su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y me pone la Biblia, Mateo 16, 18, se considera que Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma, etcétera, etcétera. Y ahí le fui haciendo preguntas y le digo, pero en la misma Biblia, lo que estás hablando, el Señor Jesús, ¿cómo va a poder edificar su iglesia sobre un hombre Pedro cuando en el mismo capítulo lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás? Se lo dice a Pedro. Entonces la inteligencia artificial se medio que se bloquea, sí tiene razón y todo. Después de va y viene, para no hacerla larga, la conclusión, aquí está, la conclusión de la inteligencia artificial. Dice, tu interpretación, que el fundamento debe ser el conocimiento revelado de Jesucristo. Sí, porque estaba hablándole porque me mencionó Petra. Sí, tú eres Petros y sobre esta Petra. Y dice, wow, este tipo sabe, la inteligencia sabe griego y todo. Entonces yo le seguí dando y entonces no podía, se bloqueó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la verdad, cuando tenemos la verdad, aún la inteligencia artificial se tiene que sujetar. Porque el enemigo ha engañado, ha manipulado y todo, pero cuando tú tienes la verdad no necesitas manipular nada. Si tienes la verdad completa, todo se tiene que ajustar. Ejemplo, el nivel del mar, el agua no se curva. O sea, con eso la inteligencia artificial va a tener que inventar un montón de mentiras y se va a dar cuenta que está mintiendo y que no coordina y al final va a reconocer y va a tener que hacer una conclusión. Entonces, la conclusión de la inteligencia artificial dice, tu interpretación, que el fundamento debe ser el conocimiento revelado de Jesucristo como la roca y el fundamento para que Dios edifique su iglesia. Eso es lo que yo le decía. Y dice, pues tu interpretación, que el fundamento debe ser el conocimiento revelado de Jesucristo, no una persona mortal como Pedro, está claramente respaldada por la Escritura según 1 Corintios 3:11. El fundamento único, legítimo y eterno es Jesucristo y cualquier otra base está condenada a debilitar el edificio espiritual. Firmado la inteligencia artificial. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque aquí tienen, pues, una información que se pueden ver en las enciclopedias y, lógicamente, en la inteligencia artificial te la tiene que decir. Esto está Tiberio César, el emperador en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando la Biblia registra en Lucas, creo que capítulo 3, cuando Juan el Bautista empieza a predicar, era el tiempo de Tiberio César, etc. Aquí está registrado. Reinó del año 14 al 37 después de Cristo. El Señor murió, empezó su ministerio y murió en este tiempo de este hombre. De ahí le sucedió un tipo
llamado Calígula, del 37 al 41. Luego un tal Claudio, después un tal Nerón. O sea, se pueden ver las características de todas estas personas en algún momento. Calígula, por ejemplo, fue cruel y excéntrico. Claudio expulsó a los judíos de Roma y Nerón fue una bestia total, un ser malvado hasta lo sumo. Y hay mucha referencia histórica acerca de Nerón. Él fue el que ejecutó a Pedro y a Pablo. Ahora, algo interesante pasa aquí. Después de Nerón, en un año reinaron 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Galba del año 68 al 69 fue breve y turbulento. Otón se suicidó. Vitelio fue derrotado por Vespasiano. Y Vespasiano fue el que inicia las campañas militares de Judea. Y su hijo, Tito Vespasiano, termina el trabajo de lo que empezó Vespasiano, de empezar a hacer estas campañas y prepararse para la toma final. Y Tito Vespasiano en el año 70 viene y termina el trabajo con la destrucción de Jerusalén, del templo y del sistema judío, como el Señor lo predijo en Mateo 21:43. En Mateo 21:43, el Señor hablándole a esta gente, les dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Entonces, esto se lo dijo a toda esta casta de gente, como lo dijo el Señor, mejor dicho, esta generación de víboras, se lo dijo claro a ellos. Mateo 21:43. Entonces, ahora, en Mateo capítulo 23, el Señor, voy a leer desde el versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema judío, lo que el Señor también habló a través de Pablo en el libro de Hebreos, de que cambio de sacerdocio, cambio de ley. El Señor predijo esto claramente. Y cuando el Señor estaba hablando antes de su muerte a los escribas y fariseos, les decía: hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de ellos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, una de las cosas que quiero aclarar aquí, que la generación en la que vivió el Señor Jesucristo fue una de las generaciones más perversas y más malvadas, aunque no se predique, enseñe y se hable mucho en los libros de esto. Pero Flavio Josefo, que no fue cristiano, pero fue un judío romano de la estirpe sacerdotal, de la línea de los fariseos, escribió varios libros. Uno de ellos, La guerra de los judíos, que tiene 7 libros. Después hay otra de las costumbres de los judíos y otros libros más. Y este hombre dice claramente que cuando pasó esto, en el año 70, la destrucción de Jerusalén y del templo, y consecuentemente todo el sistema judío estaba basado en el templo. Y el Señor,
cuando días antes empieza su carrera de ir hacia Jerusalén, ahí podemos ver toda esa secuencia en Lucas, que empieza a acercarse a Jerusalén, pasa por ciertas ciudades, se acerca a Jerusalén y se acerca más y entra allí donde estaba la gente esta que Dios preparó para que dé todas las cosas necesarias para preparar la Pascua, etcétera. Pero el punto final es que llegó al templo, porque esa era su meta, llegar al templo, y ahí estuvo varios días enseñando, y en las noches salía y se iba aparte, pero en el día enseñaba en el templo. O sea, cuando el templo se destruye, se acaba todo, el Señor lo predijo. Pero lo interesante es saber que la generación en la que vio el Señor Jesús, como lo dijo, más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra. Imagínense eso. O sea, hay de ti Corazín y hay de ti de Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, o sea, más tolerable. Entonces, hay algo que tenemos que aprender, y es que el tiempo del Señor Jesús, lo que se vivía en este tiempo, en estos tiempos aquí, en el tiempo de Tiberio César, donde el pueblo de Israel, los judíos especialmente, era una generación perversa y maligna a la cual Dios tenía que castigar y traer juicio. Y aquí va preparando el capítulo 23, donde le dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea, esto se cumplió. Y tenemos una lista de personas que fueron ejecutadas, y aquí hice unas cuantas, pero bíblicamente se cumplió lo que dijo el Señor. Antes de todas estas cosas seréis perseguidos, dijo el Señor, antes que pase todo esto, en las señales del capítulo 24 y en Lucas capítulo 21. Pero siguiendo la línea de lo que estoy hablando, dice: para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel. O sea, estamos hablando que a la generación que el Señor estaba dirigiéndose y hablando directo cara a cara con los fariseos y escribas, les estaba diciendo que toda la sangre de los justos, desde Abel, dice que se ha derramado toda esa sangre sobre la tierra, dice, desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y cuando hablamos de esta generación, estamos hablando que la generación bíblica, la que no se puede refutar en absoluto, tiene 40 años según la Biblia. Dice que toda esa generación murió en el desierto por 40 años. Eso está súper claro en la escritura, que una generación en la mente de Dios son 40 años. Entonces, nacerá una nación en un solo día. Israel nació en el 1948. Bueno, estamos en el 2025, saca tu cuenta. Saca tu cuenta, 2025 menos 1948, pues ya no solamente pasó 40 años, sino ya va a llegar al doble, ya va a llegar a 80 años. O sea, eso es para que te des cuenta que todo lo que se ha estado enseñando, toda esa doctrina de demonios, empezando con Scofield, con Darby, John Darby y todo lo demás que sigue y que han seguido repitiendo los cristianos sionistas, que están literalmente del lado del mismo diablo, genocida, porque escrito está que el diablo fue homicida desde un principio. Y el Señor a esta generación que le estaba hablando le dijo lo que le dijo: o sobre ustedes va a venir el juicio. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea que, ¿dónde estoy leyendo aquí? Para algunos que se quieran un saberlo todo, estoy leyendo Mateo capítulo 23, 36. ¿Ok? Mateo capítulo 23, verso 36. Mateo, a ver,
¿Cómo van a interpretar? ¿Cómo me van a interpretar? Hay mucha gente erudita al respeto, pues en los conocimientos que tienen y sí aciertan muchas cosas, pero en otras están perdidos en el espacio y ellos critican a otros que sí tienen la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos? Como dijimos la enseñanza pasada, la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. El Señor lo dijo mirándole a la cara a ellos, le dijo, todo esto vendrá sobre esta generación. Toda la sangre que se derramó desde Abel se va a juzgar en esta generación. Entonces, o creemos eso o no creemos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Simple como eso. Entonces estábamos aquí entre Nerón y la destrucción de Jerusalén. Hubo un tumulto, hubo revueltas y de eso quiero hablar. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, cuando pues los discípulos le preguntan ¿cuándo será estas cosas? Capítulo 21, verso 5, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. O sea, para los que no saben, una ofrenda votiva viene de la palabra votos, voto o promesa. Entonces esa gente que estaba agradecida y le hacía un voto, una promesa a Dios, pues invertía mucho dinero y traían unas tremendas adornos o piedras preciosas para adornar el templo. Entonces, cuando estaban hablando estas personas, el Señor dijo, en cuanto a estas cosas que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entonces le preguntaron diciendo, Señor, ¿cuándo será esto? Está hablando de una sola cosa, está hablando de lo que dijo el Señor, de que no quedará piedra sobre piedra. Eso es todo. No tenemos que inventar. Mateo lo dice hasta más claro. En Mateo 24 les dijo, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces el Señor se lo dijo claro y ellos, estando pues más en privado en el Monte de los Olivos, se le acercan aparte y le dicen, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, ¿cuándo serán estas cosas? Está hablando de esto. Entonces, aquí no podemos inventar. Literalmente lo que dijo el Señor lo dijo claro. Y el capítulo 21 de Lucas le hace la misma pregunta. Y empiezan a preguntarle, ¿cómo, Señor, cuándo va a ser esto? Dame la señal de cuando estas cosas deben suceder. Y el Señor empieza, ustedes ya saben, no vamos a concentrarnos mucho en esto, pero empieza a mirar que nadie los engañe. Cuando oigas de guerras, cuando ustedes oigan, no está hablando que acá 2000 años van a escuchar algo de guerras. No, cuando oigáis guerras y de sediciones, guerras y sediciones, revueltas, revoluciones. Y eso pasó, y eso pueden verlo y estudiarlo en el libro de Fabio Josefo, en la guerra de los judíos, en el libro número 6, en el libro sexto. Y ahí hay mucha referencia histórica. Entonces hubo revolución, hubo revueltas, y justamente en este tiempo, el de este sanguinario Nerón, donde su imperio en algún momento pasó problemas, justamente en esta transición, que en un solo año parecieron 4, pero en esta transición, este hombre Nerón
mandó a Cestio Galo en el año 66 después de Cristo a una primera campaña inicial para acercar a Jerusalén. El año 66. Estamos hablando que la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 y el Señor no puede mentir. El Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Él lo dijo claro, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso está en varios lugares. Vamos a ver aquí. En Mateo capítulo 24, verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación si dura 40 años. Y cuando uno averigua, la inteligencia artificial puede decirte cosas que son verdad y se pueden comprobar, pero cuando los hombres mismos no saben algo, entonces no les queda otra que decir, hay teorías, algunos piensan, hay versiones. Entonces, el año en que el Señor Jesucristo, hay dos versiones, el año 30 o el año 33. Y no queda otra que decir, no sabemos, porque sabemos que por acontecimientos astronómicos se puede predecir los eclipses, se puede predecir muchas cosas. Y eso no tiene nada que ver con las tinieblas. O sea, el Señor creó el sistema de las estrellas, del sol, la luna y las estrellas en órbitas celestiales, y eso se predice. O sea, que esto de la NASA, que pueden predecir que viene un eclipse acá, eso se predecía desde muchísimo antes, en el siglo I se sabía. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que por datos tenía que ser una Pascua y hubo un eclipse en esa Pascua. Entonces, por medio de cosas que no se pueden negar, la inteligencia artificial te dice fue en el año 30 o el año 33. Entonces, pues yo me quedo con el año 30. O sea, y tengo la convicción por el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo murió en el año 30. ¿Cuánto demoró su ministerio? Algunos dicen, tres años y medio. Bueno, yo he estudiado y en ninguna parte yo llego a la conclusión de que el Señor estuvo 3 años predicando. No lo veo en ningún lado. Lo único que sé es que el Señor dice, empezó su ministerio cuando tenía 30 años, sí. ¿Y cuánto demoró predicando? Entonces la gente quedó 2 años, 3 años. Bueno, yo no sé eso. Más bien yo sí creo que el Señor dijo lo que dijo y se cumplió su palabra exactamente. Exactamente significa que cuando en la línea del tiempo el Señor vino y antes de derramar su sangre en la cruz, Él habló algo acá y terminó su obra acá. Y cuando habló en el año 30, porque la Biblia dice, empezó su ministerio en el año 30, y una generación son 40 años, entonces 40 años, una generación es el año 70. El Señor dijo, no pasará esta generación. 40 años pasaron y se cumplió matemáticamente en el año 70. ¿Vieron todo eso? Ahora, quiero hablar de esta parte que es importante. Lucas capítulo 21. Vamos a empezar el verso 20. Para llegar al verso 20, vamos a leer pues todo el pasaje. Dice, cuando oigas de guerras y de sediciones, estamos leyendo el verso 9, no os alarméis, no, ustedes no se alarmen. Estaba hablando a sus discípulos, no podemos inventar. No nos estaba hablando a nosotros 2000 años atrás, no, tenemos que leer las escrituras tal y cual. Les dijo a ellos, porque él no puede mentir, el Señor no puede mentir, le estaba hablando a ellos, el récord está acá. Les dijo, no se alarmen ustedes, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Y efectivamente, históricamente, se puede rastrear que pasó eso. Dice acá, pero el fin no será inmediatamente.
Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hubieron sediciones, la guerra a los judíos. Eso está, pues, plenamente documentado. Y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, toda guerra, todo eso definitivamente trae todo eso. Y habrá grandes señales del cielo. Josefo también menciona las señales en los cielos. Está registrado. Y él no es cristiano. Ahora, aquí hay una palabra importante, verso 12. Pero. Es bien importante esa palabra. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será para ocasión de dar testimonio. O sea, esta palabra del Señor a sus discípulos que estaban con él se cumplió. Si algunos no creen, pues lo siento mucho. Ejemplo, Esteban, capítulo 6 y 7, libro de los Hechos. No voy a entrar en detalles. Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, en Hechos capítulo 12, del 1 al 2. El rey Herodes lo mandó a matar. Herodes Agripa mató al apóstol. Pedro muere, como predijo el Señor en Juan capítulo 21, 18 y 19, por orden de Nerón. Mató también a Pablo, como está escrito, y Pablo lo sabía, en 2 Timoteo, capítulo 4, 6 al 8. Santiago el justo, el hermano de Jesús, en Hechos capítulo 15, en Gálatas 1, 19. Flavio Josefo dijo que murió apedreado. Ahora, sí, pero eso no es la Biblia. Tenemos algo que se llama el don de Dios, que es el Espíritu Santo, y nos revela todas las cosas, nos enseña todas las cosas y confirma la verdad. Entonces, por tradiciones, hay muchísima, una lista inmensa que no voy a entrar, la pueden buscar. Por tradiciones, Andrés, por ejemplo, fue crucificado en forma de X. Mateo fue asesinado en Etiopía. Felipe murió en el Asia Menor. Tomás, asesinado, el Dínimo, ese que no creía mucho, pues lo mataron en la India con una lanza cuando estaba evangelizando. O sea que el evangelio llegó hasta la India, llegó hasta Etiopía. Simón el Celote, Judas Tadeo, Mateo, todos fueron martirizados. En Hebreos capítulo 11, capítulo 30, verso 35 al 38 da a entender eso. Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, capítulo 7, 13 y 14 habla de que eso sucedió y está escrito. Entonces cuando el Señor dijo lo que dijo, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Eso es lo que pasó. Entonces, eso era para dar testimonio porque el Señor dijo, este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces hay gente que dice, ay, pero el evangelio todavía no se ha predicado a todas las naciones. Pues no estés tan seguro de eso. Porque la escritura, a la Biblia hay que leerla con mucho cuidado. Que la gente cree que no, el evangelio no se ha predicado a todas las naciones. Bueno, pues vamos a ver la palabra de Dios. Sí es cierto que la Biblia no. A ver, en Marcos capítulo 13, verso 10, dice, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y estamos hablando en el mismo contexto de Mateo 24 y Lucas 21, cuando le preguntaron cuándo va el templo a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra. Pues pasó en este momento cuando de tanto fuego que le metieron al templo, el oro, porque pues todo el templo estaba cubierto de oro, es una cobertura delgada de oro, y lógicamente con mucho fuego se derritió y entró hasta las rocas, hasta las piedras del templo, y tuvieron que sacar piedra por piedra porque había oro derretido ahí. Entonces se cumplió la palabra del Señor. Y en Marcos 13 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Más abajo dice, cuando veáis la abominación desoladora que habló Daniel, entonces el que esté en Judea huya a los montes, en la azotea no descienda a la casa, ni entra. O sea, hay de las que estén en cinta. Está hablando. Huyan a los montes. ¿Cuándo? Cuando veáis rodeada Jerusalén. Y este evangelio será predicado a todas las naciones. Romanos capítulo 1, verso 5, rápidamente dice una parte, para la obediencia a la fe en todas las naciones,
Pablo, hablando a los Romanos, capítulo 1, verso 8, dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6 dice, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. Romanos capítulo 10, de 16 al 18 dice, el evangelio, la palabra verdadera evangelio que va por toda la tierra, ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a cómo murieron los mártires, estaban en el África, en la India, en todos lados, en el Asia, en Armenia, en Europa, ni qué hablar. Se habla de Roma, se habla de Italia, se habla de España. El mismo Pablo quería ir a España. O sea, estamos nosotros totalmente fuera de orden cuando simplemente seguimos como unos loritos todo lo que se nos dice y repetimos todo, sin primero pensar, escudriñar por nosotros mismos y tener nobleza para escudriñar por las escrituras, y todo lo que nos están diciendo es conforme a la escritura. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí y siguiendo el orden, cuando veáis, dice, y por supuesto el Señor les dijo a ustedes, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y hay palabra, hay documentación que eso es lo que sucedió. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Gloria al Señor. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cuando está hablando de ningún cabello de vuestra cabeza perecerá, está hablando de nuestras almas, de nuestros cuerpos resucitados inmortales. Está hablando de la salvación de nuestra alma y de la esperanza de nuestra resurrección. Y acá viene el versículo importante de este tema. Otro pero cuando viereis, o sea, cuando ustedes vean, o sea, no se puede interpretar de otra manera. O sea, yo le creo al Señor que Él no puede mentir, no puede engañar. Estaba hablando con sus discípulos y digo, cuando ustedes vean, entonces, que les mintió, los estafó, los embaucó, de ninguna manera. El Señor le dijo la verdad. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, cuando vean a Jerusalén rodeada, entonces a sus hijos, dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de Judea, dice, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a Jerusalén ni a Judea. Porque estos son días de retribución. Esa palabra retribución, la palabra griega ekdikesis, que es día de venganza, día de vindicación, lo que dijo el Señor Jesucristo, que todo esto va a acontecer a esta generación maligna. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación, no conocieron el día que el Señor los visitó. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, estos son días de venganza, de vindicación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y el Señor dijo, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y seréis llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, destruida por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, cuando estamos hablando que la palabra del Señor está clara y dice, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, y eso también lo confirma en capítulo, a ver, Mateo 24. Cuando hay un testimonio de la palabra de Dios claro que se repite, como es que cuando vean
abominación desoladora, cuando vean la desolación, la destrucción, y Lucas como lo que lo registra más claro, cuando veáis a Jerusalén. Y el Señor lo dijo también cuando dijo, ay Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a su polluelo, si no quisiste, pues, por tanto vendrán días, pues en que serás desarraigada, serás violada prácticamente. O sea, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo lo dijo de tal manera, tan claro, lo que le iba a pasar a ese pueblo de Israel, a Jerusalén, a su templo y a todo su sistema. Lo dijo tan claro que creo que alguien sería bien necio para interpretarlo de otra manera. Ese es el punto que quiero decir. Pero donde me quiero concentrar es, si eso es verdad, de que el Señor le dijo a sus discípulos, cuando digo discípulos, Él los protegió hasta el final, dice la palabra de Dios. De los que Él tenía, dice, no perdió ninguno, solamente el hijo de perdición se perdió, pero si no, lo protegió hasta el final. Tanto así que cuando el Señor Jesucristo le dijo, cuando yo les envié sin bolsa, sin alforje y sin calzado, ¿le faltó algo? No. Bueno, entonces ahora el que tiene bolsa, tómela. O sea, bolsa es una bolsita donde llevaban las cosas importantes, algún documento o dinero, un monedero. Y la alforja es como una mochila. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Por qué? Porque el Señor quería, defiéndanse, porque viene lo que viene. Entonces, cuando el Señor dijo lo que dijo, Él sabía que venía destrucción. Entonces, les da un chance a sus discípulos. Porque el capítulo 23 de Judas, hablando de la protección a sus hijos y lo que iba a venir cuando les dijo a sus discípulos, cuando veáis Jerusalén rodeada, pues huyan. Entonces sabemos que cuando Tito Vespasiano en el año 70 toma y destruye Jerusalén, antes de tomarla, esperaron el día de Pascua para que justamente habían como 1 millón de judíos, parece, según la tradición. Un día especial, venían de todas partes, esperaron que sea Pascua para hacer lo que hicieron. Y fue una Pascua del año 70 que hicieron esa destrucción. O sea, que un abril. Pero antes de entrar a tomarla, la habían rodeado. Entonces se sabe por historia y por documentos que una vez que sitiaron Jerusalén, nadie podía salir. Entonces, ¿cómo el Señor les dijo, cuando vean rodeada a Jerusalén, entonces huyan? O sea, no tiene lógica. Porque cuando el ejército de los romanos, son miles de no sé cuántas legiones de romanos, rodearon todo, hicieron todo lo que hicieron, trajeron catapultas, o sea, que botaron rocas como de inmensas, de un talento, dice la tradición. Es interesante que en la tradición judía, y está registrado en el libro de Josefo, decía que cuando tiraban esas rocas que venían y reventaban las murallas y todo eso, había una tradición judía y está escrita ahí que decía, cada vez que venía una roca, una piedra inmensa y destruía, decía, ahí viene un hijo, viene el hijo, viene el hijo. Entonces, es una tradición bien interesante porque decían, viene el hijo. Se habían acordado de que 40 años atrás había eso de que el Señor dijo. Y cuando llegó en el año 70, lo que está registrado, que decían, viene un hijo, viene el hijo, viene el hijo. Era una roca inmensa que venía a romper las murallas. Entonces, lo que quiero decir es que cuando el Señor dijo, cuando vean, huyan, entonces la pregunta es, ¿pero cómo vamos a huir si está todo rodeado? Era imposible escapar. La gente moría de hambre. Hay documentos en los libros de historia que se comían las ratas porque ya no había nada que comer, no había nada más que comer.
y cuenta ahí la historia en el libro de Josefo, en la historia de los judíos y la guerra de los judíos, que había gente que olía un olor así como asado, y cuando entraron a la casa vieron que una madre estaba asando a un bebé para dar de comer al resto de sus hijos. O sea, y se llegó a eso. O sea, se cumplió lo que dijo el Señor. Lo que dijo el Señor, porque habían venido muchas mujeres, como dice Lucas 23. Dice, cuando toda la multitud de los que estaban presentes viendo el espectáculo, cuando lo habían pues matado al Señor, cuando el Señor entrega su espíritu, el sol se oscurece, el velo del templo se rasga, hay un terremoto que parte las piedras, el Señor prepara y parte piedras, porque los sepulcros normalmente estaban en las cavernas, en cavernas, en cuevas de roca, y el Señor parte todo eso y prepara a aquellos que iban a resucitar. Y la gente se sorprende. El centurión, cuando vio todo lo que había acontecido, dice la palabra, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Sé que habían mujeres que estaban con él siempre y lo servían. Ejemplo, capítulo 24 de Lucas, verso 10. Ellas que se acordaron que habían venido de Galilea, como dice el versículo 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. O sea, ellas fueron las que fueron a preparar las especies aromáticas, los ungüentos y etcétera. Pero me sorprendió leer esto porque enternece unas mujeres que desde que el Señor las sanó y las libertó y le echó fuera a los demonios y las dejó libres, vivieron toda su vida siguiendo al Señor por donde quiera que iba. Versículo 10 dice, eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. ¿Quiénes las demás? Las que habían venido de Galilea, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea que esta María Magdalena, dice la Biblia, que habían sido sanadas. La seguían al Señor siempre. En Lucas 8, capítulo 2 y 3, por ejemplo, dice, estoy haciendo un paréntesis, porque es hermosa esta historia. Lucas capítulo 8, 2 y 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. O sea, Herodes es el tetrarca de Galilea. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres, a diferencia de estas otras, Lucas capítulo 23, cuando el Señor iba detrás a un hombre que obligaron a llevar su cruz, Simón de Cirene, se cree que su esposa y su hijo se llamaba Rufo, eran escogidos del Señor, como dice Romanos capítulo 16, verso 13. O sea, Simón de Cirene tenía un hijo llamado Rufo, y la madre de Rufo, o sea, la esposa de Simón, eran hijos y escogidos del Señor, según Romanos capítulo 16, para que visualicen. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. O sea, cuando el Señor las ve a las mujeres de Jerusalén, y dice, hijas de Jerusalén, no llores por mí, llora por ti, porque él sabía lo que venía. Se iban a comer a sus propios hijos. No llores por mí, sino por ustedes mismas, mujeres de Jerusalén, porque aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Oh,
Van a ver a la vecina, ay, nunca tuvo hijos, nunca se casó. Ay, qué bienaventurada. ¿Por qué? Porque la que está ahí hablándole, pues tiene sus niños pequeños y viene lo que viene en este año 70. Y se cumple lo que dijo el Señor. Vendrán días en que se dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, los pechos que no mamaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos y escondernos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? O sea, si este desgraciado Nerón hizo lo que hizo, si este otro desgraciado Tiberio con todos sus romanos que se burlaron, lo escupieron, le taparon los ojos, lo golpearon, le decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Yo creo que en el día del juicio, yo no me imagino la cara que van a tener esa gente cuando vean al Dios de los cielos, creador del cielo, la tierra, del mar y todo, vengan caminando hacia su presencia, pues custodiado por unos ángeles para ser juzgados. ¿Ustedes se imaginan a esos soldados que la bofetearon? A esos soldados que se burlaban de él cuando le pusieron una corona de espinas. En el día del juicio, ¿ustedes se imaginan? Estos desgraciados, hijos del diablo, se ensañaron con el Señor Jesús antes de entregarlo a la muerte. El Señor dijo, lloren por ustedes, mujeres de Jerusalén, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol seco, en el árbol que no da fruto, en el árbol que está muerto, ¿qué no harán? Entonces el Señor habló de este momento. Pero históricamente, ¿qué pasó aquí? Porque si el Señor dijo, cuando vean Jerusalén rodeada, huyan, y se sabe que no se podía huir porque estaba rodeada cuando se destruyó, entonces esto que está acá, no queda otra que, Señor, la verdad tiene que ser una, la verdad no se puede quebrantar, o sea, las escrituras no se pueden quebrantar. El Señor es la verdad, yo soy el camino, la verdad. Dios no puede, la escritura, el logos no se puede quebrantar, la verdad misma no se puede quebrantar. Por eso dije al principio, cuando uno tiene la verdad, la inteligencia artificial no puede. Tiene que reconocer y concluir, como le di el ejemplo, me tiene que dar la razón porque yo tengo la verdad. Y el diablo se tiene que sujetar a la jurisdicción y a la exousia suprema que es Dios, que es la verdad misma. ¿Tiene licencia para engañar? Sí. ¿Tiene licencia para matar y destruir a la gente? Porque la gente no tiene el conocimiento de la verdad. Pero cuando tenemos la verdad y no entendemos, pero ¿por qué la palabra de Dios dice tiene que ser verdad? El Señor dijo, cuando veáis Jerusalén rodeada, entonces váyanse, huyan, no regresen. Entonces, ¿pero cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso? Es que en este periodo aquí, donde hubo turbulencia, hubo problemas, este Nerón envió a su general Cestio Galo en el año 66 a hacer un cerco inicial de Jerusalén. Y hay un montón de documentación, historia, nombres y fechas. Salió derrotado y los judíos, los revolucionarios, los celotes, lo persiguieron y salió derrotado este tipo porque en su invasión inicial hubo problemas aquí en el imperio, hubo problemas aquí y pasó muchas cosas. Este hombre tuvo que regresar y asistir acá a los problemas que habían aquí. Entonces, este cerco inicial sirvió para que los hijos de Dios, aquellos que Dios protegió hasta un punto para que el evangelio corra y sea glorioso. Sí, Dios, el Señor, permitió que fuese martirizado, sí, pero el propósito era para que den testimonio y esto será para dar testimonio a los reyes. Imagínate
la plataforma de los apóstoles, porque si uno está predicando en una esquinita, en la casa del vecino, sí está bien, pero otra cosa, que te invite el presidente de Estados Unidos, que te invite el qué sé yo, el primer ministro de Alemania o qué sé yo, y wow, y comienzas a testificar y todo el mundo se entere. Dios lo hizo con propósitos. Pero el Señor protegió a sus hijos. Entonces, esto definitivamente fue el momento. Pero luego se prepararon y aquí Vespasiano, que heredó el imperio, y al final, cuando él sale, lo termina su hijo Tito y cumple lo del Señor Jesucristo, de que no quedará piedra sobre piedra en el año 70, y se cumple lo que dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, en otras palabras, no pasará 40 años y en el año 70 vino lo que vino. Y se cumplió las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de esta enseñanza es que tenemos que apreciar y valorar la verdad misma. Esa verdad que cuando la habla con tanto cariño, me acuerdo que no hay nadie mejor que pueda hablar de eso, porque este hombre estaba recostado y hay como 3 o 4 porciones en la Escritura que testifica la Escritura aquel a quien Dios amaba, a quien el Señor amaba, o sea, el apóstol que estaba cerca, y que el único que estaba tan cerca de él, y Pedro le hizo: pregúntale quién lo va a entregar, y el Señor se lo declara, le dice: el que moje el pan y se lo dé, ese va a ser. Y ese fue Juan. Y en la tercera carta dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros, verso 8, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Versículo 12, porque todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea que esta enseñanza, lo que hace para mí, por ejemplo, es saber que al estar en la verdad, y a pesar de que pasa el tiempo y no lo entendemos, llega un momento que si perseveramos, wow, la verdad no puede ser quebrantada, y lo que dijo el Señor se cumplió, porque hay algo que ignorábamos. Hubo un asedio, un cerco inicial de Jerusalén, pero esto no terminó ahí. Eso fue en el año 66, 4 años después. Se tomó 4 años después. El Señor les dio 4 años para huir, para salir a predicar al África, al Asia, hasta la India. Y se cumplió la palabra del Señor. Sean bendecidos.